¿Cuántas veces hemos hablado de la Ruta 51, del estado del pavimento, de los hechos de tránsito, de las muertes? Es una ruta en donde lamentablemente han perdido la vida muchísimos vecinos, algunos de Bahía Blanca, otros de distintos lugares, pero que circulan por allí porque es una ruta muy transitada y que terminan muriendo por causas que evidentemente son evitables. Muchas tienen que ver con la imprudencia y otras con el estado del tránsito. Y hay un sector en particular que es realmente muy peligroso y es el cruce, el paso a nivel, en donde más de una vez se han producido hechos de tránsito, a veces con vehículos que circulan por la ruta y chocan contra trenes, u otras veces con choque entre dos vehículos porque la ruta está muy pero muy compleja. Hay que lamentar otra víctima fatal, hay que lamentar otro hecho de tránsito allí. Marcos, contanos qué pasó anoche. Sí, un accidente, Agustín, un siniestro vial que se termina cobrando la vida de una persona. Su pareja está en estado grave, una pareja de ciudadanos de origen coreano, pero que estaban viviendo en la provincia de Río Negro. Presumiblemente no conocían la ruta, porque aquel que conoce sabe que en el sector del cruce ferroviario hay que frenar. Y eso fue, o el mal estado del cruce fue lo que terminó derivando en esta tragedia. Y allí hay dos protagonistas, ¿no? Porque están los que circulaban en la camioneta en donde murió una persona, pero también está un camionero. ¿Quién es el responsable? ¿Qué es lo que se sabe hasta ahora? Bueno, la teoría principal es que el camionero frenó casi a cero para poder cruzar el paso a nivel que está destrozado. Aquel que circula por ese sector lo sabe. No es el único sector de la Ruta 51 que está en mal estado, pero particularmente allí la maniobra obliga no solamente a los camiones, sino a la gran cantidad de vehículos a frenar casi a cero. Muchos bajan incluso hacia el sector de la banquina para poder cruzar porque el estado es deplorable. Este camión frenó casi a cero, era de noche, se presume que no lo vieron, o quizás no sabían que había que hacer esa maniobra de frenar casi a cero y el vehículo que venía detrás no alcanzó a frenar y terminó chocando contra la parte trasera del camión, lo que provocó esta tragedia, que no es la primera en ese sector, un sector que no cuenta con iluminación, con una señalización deficiente para aquel que no conoce el sector y que muchas veces terminan produciéndose choques contra el tren cuando cruza por ese sector, por justamente esta falta de señalización, pero además el malísimo, el deplorable estado de la ruta, que en este caso fue el desencadenante de la tragedia. Otra tragedia más. Repasamos los detalles del caso, Marcos. Datos que tienen que ver con esta tragedia que se produjo anoche en la Ruta 51, en el sector del cruce ferroviario, muy cerquita de aquí de nuestra ciudad. Kim Jung-ho era el hombre de 77 años quien manejaba este utilitario Hyundai y que terminó impactando desde atrás de lleno contra el camión que frenó adelante por el mal estado de la ruta para poder cruzar las vías y perdió la vida en el acto. Su mujer, Han Seik-bong, de 63 años, se encuentra con heridas de gravedad, decíamos, ambos de origen surcoreano, pero que estaban viviendo en la provincia de Río Negro. Por eso se presume que no conocían la ruta, porque aquel que transita todos los días sabe que en ese sector hay que frenar. No es el único, pero ese es un sector de frenado por el mal estado de la ruta. No tendría que ser así. Más allá de que hay carteles que advierten que hay que ir bajando la velocidad porque hay una vía y hay un cruce ferroviario. Ese es otro dato a tener en cuenta. El camión, decíamos, frenó casi a cero por este mal estado del cruce ferroviario. Después vamos a ver algunas imágenes para mostrar lo que es ese sector y por qué obliga a los vehículos a frenar casi a cero. Y lógicamente este utilitario que no alcanzó a frenar terminó chocando en la parte trasera del camión, desencadenando en esta tragedia, que lamentablemente no es la primera, esperemos que sea la última por el deplorable estado de la Ruta 51. Vamos a seguir con este tema y con el estado de la Ruta 51, pero ahora queremos saber cuál es el estado de salud de la mujer que viajaba en la camioneta. Matías, ¿qué se sabe de esta mujer también de origen coreano? Está muy grave, Agustín. Tiene 63 años, 77 tenía su pareja con quien viajaba. La mujer llegó trasladada en código rojo desde la Ruta 51 hasta el hospital municipal. Lo que nos dicen es que tiene un traumatismo de cráneo muy grave, con hemorragia, con sangrado, que tiene un traumatismo cerrado de tórax y de abdomen, que también reviste cierta gravedad, que tiene una lesión en la rodilla, que tiene una fractura en la tibia y que además también tiene fracturado la parte de la mandíbula. Tiene una fractura en el rostro, en la cara, en el sector de la mandíbula. Son golpes muy fuertes los que ha recibido, por eso inmediatamente se la
estabilizó en La Guardia y se la trasladó hacia la terapia intensiva aquí del Hospital Municipal en horas de la noche, madrugada de ayer, y se le intervino en lo que pudo, principalmente para, digamos, tratar la lesión que tienen en la cabeza y ese traumatismo grave de cráneo que les mencionaba. Por las consecuencias fatales del caso y las heridas que estás describiendo, evidentemente la camioneta viajaba a elevada velocidad. Sí, aparentemente sí, vendría rápido y como bien marcaba Marcos, probablemente desconocía la situación de la ruta y para cuando intentó frenar, el camión ya estaba casi frenado a cero allí sobre las vías, fue imposible. Imaginamos que ha intentado bajar la velocidad y no lo ha logrado. Han visto las imágenes de cómo quedó esta camioneta o combi Hyundai que manejaba esta pareja de coreanos. También los daños en el camión, hay que decirlo, los camiones, este tipo de camiones tienen estructuras muy fuertes. Bueno, el paragolpe trasero del camión del acoplado quedó totalmente destruido. Eso marca un poco también la velocidad a la que ha impactado esta camioneta por detrás del camión. También, por supuesto, es una prueba muy evidente el fallecimiento en el acto por parte del conductor. Y después si uno se centra ya en el estado de salud de esta mujer y en las lesiones que tiene, nos damos cuenta que el golpe fue terrible porque desde la cabeza hasta los pies tiene lesiones en todo el cuerpo. Sí. El golpe, el traumatismo en la cabeza, la fractura de la mandíbula, el traumatismo tanto en el tórax como en el abdomen, la lesión en la rodilla, que no nos aclararon si es una quebradura o qué es lo que le ocurrió. Y la quebradura de la tibia, es decir, de la pierna, habla de que el golpe ha sido muy fuerte y por eso su estado es delicado, es grave y va a permanecer internada aquí en la terapia intensiva. Sí, tampoco colaboró mucho la configuración de la camioneta, ¿no? que prácticamente no tiene mucho motor adelante, no pudo amortiguar un poco el golpe. Es casi frontal. Claro, directamente impactaron con sus cuerpos prácticamente. Sí, se vio claramente en las imágenes. El que conoce el modelo de camioneta o de combi de Hyundai se podrá imaginar, pero bueno, se ve claro en la imagen que el impacto está todo sobre el frente de la camioneta y por eso la lamentable muerte del conductor y las lesiones gravísimas que tiene esta mujer, insistimos, 63 años, de origen coreano y como bien marcaba Marcos, no son residentes de aquí de Bahía Blanca, son residentes de Río Negro, o por lo menos tenían domicilio allí. Por supuesto está trabajando la policía para tratar de contactar algún tipo de familiar o personas allegadas en Río Negro, porque más allá de la lamentable noticia que hay que transmitir, que es la muerte de quien venía manejando, hay que ver también, transmitir a algún familiar la situación de esta mujer que está internada aquí en la terapia. ¿Cuál es el estado de salud del camionero? ¿Sufrió algún golpe en el accidente? No, por suerte no, es lo que nos confirmaba la policía de Cabildo anoche y nos lo ratificaba esta mañana. El camionero no sufrió ningún tipo de lesión, sintió el impacto, por supuesto, la explosión, y cuando se bajó se encontró con este panorama del cual ya mucho no se podía hacer, por eso la ruta estuvo cortada ayer durante varias horas en ese sector, pero por suerte fue, atendido sí en el lugar por el shock nervioso, pero no recibió ningún tipo de lesión. ¿Se sabe si las luminarias de los vehículos funcionaban bien? No, es algo todavía que queda para peritar porque, tanto la parte trasera del camión, que hay que ver si tenía luces, como la parte delantera de la camioneta quedaron destruidos. Habrá que ver si se puede corroborar dentro de la destrucción tanto del camión como de la camioneta si las luces funcionaban. Sí. O algún testigo me parece que va a ser un poco poco antes. Claro, algún testigo que haya visto previamente al camión, pero bueno, va a ser difícil porque las dos partes que hay que revisar quedaron destruidas, la parte frontal de la Hyundai y la parte trasera del camión. Gracias, Mati, seguimos atentos con este tema. Y volvemos a la situación de la ruta en sí. Una ruta que desde hace mucho tiempo se viene advirtiendo. Está en pésimas condiciones. Hay varios sectores que son realmente peligrosos y este cruce particular de Corti es tal vez uno de los más peligrosos. Marcos, ¿se pudo ver si se hizo algo en estos últimos tiempos allí? No se hizo absolutamente nada. Esa es la respuesta. Hace muchísimo tiempo que no se hace nada. Estas son imágenes que hoy publicó el medio colega APP. Esto es
el cruce del paso ferroviario. Por eso se presume que quienes venían en el utilitario desconocían el lugar. Fíjate lo que son los huellones. Ese huellón te obliga a frenar, más allá de que tengas o no señalización. Fíjate lo que se cruce, por eso decimos muchos vehículos incluso se bajan hacia el sector de las banquinas para poder cruzar, porque dependiendo la altura que tengan los autos, muchos de ellos tocan en el medio. Fíjate que los huellones son tan pronunciados que queda en el medio una loma que los vehículos que son bajitos toca el piso del auto en ese huellón. Por eso ese huellón obliga, sí o sí, a frenar, a reducir la velocidad casi a cero para poder pasar y no destrozar el tren delantero. Por eso es que se presume que esta pareja desconocía la ruta, porque venían a velocidad de ruta y sin bajar la velocidad. La señalización, hay que decirlo, también es escasa, porque no solamente se produjo esto porque hay un camión frenado, muchas veces los choques son contra los laterales del tren que está cruzando, porque una vez que pasó la locomotora, la máquina del tren, que es la que viene con luz de noche, el resto de los vagones no tiene iluminación, y muchas veces los vehículos se chocan de lleno contra los vagones porque no los ven, porque también la señalización es escasa. Aquel que conoce la ruta sabe que tiene que bajar la velocidad, que hay un cruce ferroviario. El que no, se termina encontrando de golpe con el tren, o en este caso con un camión frenado por el mal estado de la ruta. Hay que decir, la ruta 51 que hasta hace 2 años estuvo en obra, hay un sector, todo el sector del Despeñadero está todo hecho, es un tramo de ruta segura, así se le llama, incluso hasta tiene 4 carriles. Luego de la rotonda de Frapal hasta casi llegar al sector de los 7 puentes, pasando por el sector del dique Paso de las Piedras, toda esa parte se hizo toda nueva, la ruta también con un sector de tercer carril para los camiones en la subida y bajada del dique Paso de las Piedras, los camiones se pueden tirar a un costado. Faltaba todo el otro tramo, desde ese sector de los 7 puentes hasta Bahía Blanca, una ruta que en su momento estuvo en proceso licitatorio, pero hace 2 años esa obra se le dio de baja. No se va a hacer por el momento, no está en proceso de licitación ese último tramo que une el sector de los 7 puentes con nuestra ciudad. En varios sectores está detonada la ruta, no solamente aquí. Recordamos reclamos de vecinos de Cabildo que vienen ya solicitando hace muchísimo tiempo que se arregle la ruta porque ya se ha cobrado otras víctimas fatales, pero tampoco se hace la reparación de esos sectores que están detonados. No es que solamente no se va a hacer la ruta segura, no se hace la licitación, sino tampoco se repara esto. Esto lo hablamos con el ex legislador referente de la coalición cívica aquí en nuestra ciudad, Andrés de Leo. Lamentablemente es crónica de una muerte anunciada. Nosotros ya habíamos advertido esto hace mucho tiempo, hace 2 años inclusive nosotros fuimos a hacer un video en el lugar de donde entendemos que es el sector más grave, que es donde pasan las vías, y bueno, eso verdaderamente se sabía que iba a pasar algo porque es intransitable, directamente hay vehículos normales que tienen que pasar por el costado porque los pozos que se han hecho en la misma ruta hacen que toquen, y bueno, es increíble la desidia y la dejadez del gobierno de la provincia de Buenos Aires con este tema, habida cuenta que han pasado ya muchos años y eso cada día que pasa se va agravando. Y bueno, tenemos que lamentar estas víctimas fatales que es producto de la desidia del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Es una ruta que encierra muchísimos riesgos, no solo en los vehículos, sino en las vidas. Y hay partes que efectivamente no puede esperarse a que haya una obra de licitación total para reparar toda la ruta, sino que hay que ir y reparar esos tramos que son verdaderamente intransitables y de enorme riesgo. Bueno, ya ahora tenemos que hablar de las víctimas fatales. No son lamentablemente tampoco las primeras, ojalá sean las últimas. Pero tenemos que esperar que haya estos accidentes terribles, tremendos, que se llevan vida de bonaerenses y de argentinos para que el gobernador venga y se ponga en acción para llevar adelante tareas, aunque sea de mantenimiento. No pido la reparación total o la construcción de la nueva ruta, sino de mantenimiento del desastre que tenemos hoy.